Buenas, bienvenido a este módulo donde voy a explicar varios conceptos de la biodescodificación. Como sabéis, vamos a trabajar con el péndulo hebreo, el llegar a ese resentir, a ese dolor, a ese origen emocional que ha originado un conflicto. Bien, tanto a nosotros mismos como a otras personas que vamos a tratar. Podemos hacer nuestro autotratamiento y podemos tratar a otras personas. Esto es lo bueno del péndulo hebreo, que nos podemos biodescodificar. Bien, el Bioshock, os voy a contar conceptos básicos. El Bioshock es una emoción oculta que no hemos expresado, que hemos vivido solos y que tiene un alto impacto emocional, como os dije en el vídeo anterior. Con el péndulo hebreo vamos a trabajarlo. Podemos testar a qué edad se produjo el inicio del conflicto y sin ser conscientes de la situación que sucedió, porque no la necesitamos, simplemente la edad, y vamos a limpiar aquella edad con las etiquetas que nos salgan. Bien, así es como lo vamos a hacer con los protocolos también de las enfermedades y patologías. Los protocolos, como os he dicho, son para tener una guía, pero también le podemos añadir lo que sea necesario. Vamos a hablar de la intensidad, del alto impacto emocional con el que vivimos un bioshock. Bien, dependiendo de esa tonalidad, de esa intensidad con la que lo vivimos, eso tiene un resultado, que es un resentir. Por eso, una persona que vive una situación concreta no lo va a vivir, no lo va a resentir igual que otra, porque cada uno estamos hechos de diferente estructura energética, creencias, etc, etc. Así que el resentir es lo que vamos a guardar, es esa emoción visceral que vamos a guardar en nuestro interior. Para el inconsciente, porque como sabéis trabajamos desde el inconsciente, no existe diferencia entre lo que vivimos, entre lo que soñamos y entre lo que imaginamos. Así que cualquiera de estas para el inconsciente son reales y pueden generar un bioshock y por lo tanto un resentir. Es importante todo esto porque es lo que nos va a llevar a poder evacuar ese estrés que nos ha generado llegar hasta allí. Bien, en realidad vamos a viajar por el inconsciente para encontrar esos programas ocultos y transformarlos. Cuando vamos a mirar en nuestro interior, es muy importante no juzgarnos, ni juzgar a la otra persona, ni meter la mente por el medio, porque esto no nos va a ayudar. Hay que dejar fluir y estar abiertos. En biodescodificación decimos que no es lo que vives, sino cómo lo vives. Como decía antes, no es lo mismo una situación para una persona que para otra. Pueden generar conflictos diferentes. Bien, ahora voy a contaros las etapas de los conflictos biológicos. La primera etapa es un conflicto de no poder atrapar o eliminar el bocado. Cuando hablamos de bocado hablamos de situación, hablamos de eso que quiero, hablamos de cariño. Al final todo el mundo lo que quiere, todo el ser humano busca el amor, bien, de una manera u otra. La segunda etapa es un conflicto de sentirse agredido, de agresión o de estar desprotegido. La tercera etapa es un conflicto de desvalorización o de falta o exceso de rendimiento. Y la cuarta etapa es un conflicto de territorio, de poner límites, de marcar y de organizar el terreno. Bien, por aquí nos vamos a mover, son los conflictos más, digamos, animales, más de supervivencia, porque al final lo que buscamos es sobrevivir y atrapar el bocado, el amor. Así que esto es lo que os quería contar. Es muy importante saber lo que hay detrás de cada historia, esa supervivencia, porque a veces la supervivencia es incluso supervivencia
a unos patrones de comportamiento que no nos hacen bien, pero antes que nada necesitamos sobrevivir, como sea. Al final la enfermedad o el síntoma es una adaptación biológica para poder sobrellevar lo que está ocurriendo. Y así es como a través de cómo vivimos. Os voy a contar los tipos de conflictos que podemos encontrar, aunque ya lo tenéis todo en el manual. Conflictos desencadenantes. Es una situación de bioshock que está en resonancia con un conflicto programante, que ahora os lo voy a explicar, y que después de padecerlo pone en marcha la compensación biológica de la emoción visceral. Y entonces aparece el síntoma. El conflicto programante se trata de una situación inicial de bioshock grabada a nivel inconsciente, que después de padecerlo no desencadena un síntoma, pero está ahí, grabado en el inconsciente. Hay casos en los que el acontecimiento estresante es suficientemente intenso para desencadenar un síntoma y entonces es programante desencadenante. Bien, el conflicto estructurante es cuando una persona ha vivido situaciones estresantes de manera continua, por goteo. Sobre todo esto se da en la infancia y lo que vivimos de referentes, que son los papás. Esto es lo que marca nuestra forma de estar en el mundo, de estructurarnos, de funcionar en el mundo. El conflicto autoprogramante es la forma de vivir en nuestro propio cuerpo, lo que desencadena el síntoma y no un evento estresante exterior a la persona. Al final es un conflicto en bucle que se retroalimenta. Esto lo tenéis todo en los apuntes, pero quería dejarlo aquí también. Y luego tenemos el conflicto de diagnóstico, el gran conflicto de diagnóstico. Cuando vamos a una consulta y el gran profesional de la salud nos dice tienes cáncer de hígado. Y en ese momento nuestra mente viaja porque se bloquea. No sabe lo que ha dicho aquella persona que tiene enfrente. Se quedó parado en la palabra cáncer, ni siquiera hemos llegado a alcanzar que dijo el hígado, ni todo lo que vino después de radiación, de tratamientos, ni la media hora que estuvo el médico hablando de más. ¿Entendemos? Aquí os voy a contar que cuando yo estuve enferma, que estuve 1 año y 2 meses con fiebre de 40 grados, ya lo sabéis, y buscábamos con el médico qué me pasaba porque nadie sabía qué sucedía en mi cuerpo. Y yo tengo una tía que justamente estaba pasando un linfoma. Y entonces me hicieron pruebas, me sacaron ganglios para el linfoma. De hecho a mi madre le dijeron al hacer una de las biopsias que el ganglio estaba fatal. Subió el cirujano a la habitación y le dijo a mi madre que era un linfoma seguro. Y otro médico que estaba con él le dijo, solo habría un 10% de posibilidades de que no lo sea. Y mi madre dijo, ese 10% es mi hija. Y la doctora le respondió, ojalá. Yo, ajena a todo esto, estaba en la cama y vino el cirujano y ahora me doy cuenta sus palabras que eran como que qué tal había llevado la noticia o algo así. Y yo no entendía nada, yo decía, estoy bien, estoy muy bien. Y su cara de asombro, luego me di cuenta por qué, porque él básicamente me estaba diagnosticando el linfoma cuando no lo tenía, ¿no? A esperas de un resultado más que faltaba. Entonces, recuerdo después, cuando no era linfoma, cuando me dio el resultado, otra maravillosa doctora, eso ya lo he dicho un poco irónico, la verdad, pero bueno, ella hizo su trabajo y al final están acostumbrados a esto. Entro en la consulta y la verdad es que fui muy consciente en ese momento y lo pude eliminar de mi energía. Pero entró en la consulta y me dijo, yo iba con mi madre, y me dijo, bueno, estos son los resultados para linfoma y tengo que decirte que el lunes no vas a quimioterapia, porque ya pensaba en llevarme rápido. Sí, vamos, bueno, no era mi idea ir, la verdad, pero bueno, eso es otro tema. Me dijo, el lunes no irás a quimioterapia, aún no tienes linfoma.
Aún no tiene linfoma, me dijo. Aún. Estaba metiendo en mi inconsciente y en mi consciente, porque ahí fui consciente de que lo iba a tener. En ese momento dije, ni ahora ni nunca. Y se lo dije, lo expresé. Y creo que con esa expresión me deshice de algo gordo. Salí de ahí y dije, mamá, ¿viste esto? ¿Aún no tiene linfoma? Me dice. ¿Cómo puede hacer esto a las personas? Que igualmente era porque yo lo tenía que vivir, no hay que culpar al otro. Pero en ese momento mi incomprensión de su forma de actuar era grande. Y lo solté, dije, eso es mentira, eso no es cierto, ni aún ni nunca, no voy a tener linfoma. Pero fui consciente de refilón, porque era mucho más probable que no fuera consciente de esas palabras si hubiera estado más en la víctima, ¿no? Bueno, esto era un inciso. Ese conflicto de diagnóstico es importante desbloquearlo. Ahí podemos escribir en un papel conflicto de diagnóstico, del diagnóstico tal en y el nombre de la persona y hacer desbloqueo antihorario, sanar cura horario. Esto haría yo. Y también luz. Bueno, otros conflictos bloqueantes, pues fidelidad familiar, identificación, beneficios secundarios. Hay muchas veces que las personas estamos enfermas porque obtenemos beneficios. Bueno, muchas veces no, siempre hay un beneficio oculto, ¿bien? Bueno, esto es lo que os quería contar así en resumen de la biodescodificación. Luego en el manual tenéis muchos protocolos que he creado, que me ha llevado mucho tiempo y quiero que los pongáis en marcha porque os va a encantar. Seguimos avanzando y vamos a por más.